Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Flópez Cine. Hoy vamos a hablar de una película muy moderna, tan moderna que incluso en algunas salas todavía se está exhibiendo, como es la película Oppenheimer. Comenzamos. Oppenheimer. Bueno, pues ¿qué hay que decir de esta película? Muchas cosas. A ver por dónde empezamos. Lo primero, ¿os gustan los juegos de manos? Los juegos visuales, los juegos en los que yo hago aparecer o desaparecer cosas. Pues esta película tiene mucho de magia. Para unos magia positiva, para otros magia menos positiva. Pero lo que está claro es que si una película hoy en día, que es del año 2023, consigue que personas estén sentadas 3 horas en un cine y salgan diciendo no me he enterado de mucho pero me ha gustado la película, quiere decir que ha conseguido algo. Vamos a empezar por el análisis, ¿no? O las claves de esta Oppenheimer. El padre de la bomba atómica nos han dicho, ¿no? En la sinopsis. Oppenheimer, un nombre Julius o Robert J. Oppenheimer o Robert Julius Oppenheimer. Bien, este fue uno de los creadores, era un físico norteamericano muy importante, que fue el precursor de lo que sería, o el creador de la bomba atómica, ¿no? En unos años muy cruciales como fueron los años de la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahí, bueno, pues la historia, o parece ser que va a ir por ahí, pero no va a ir por ahí. Aquí es donde empezamos y ahí nos tenemos que detener en quién ha dirigido esto. Cuando vamos a un sitio, oiga, ¿quién manda esto? ¿Quién lleva esto? ¿No? Pues el director, Christopher Nolan. Christopher Nolan es un británico. Si veis las fichas, dirá, película norteamericana. Bueno, la primera en la frente. La película es norteamericana, pero el dinero no es norteamericano. Seguramente, porque si veis en las enciclopedias que vienen en internet, que muchas veces tienen calidad pero poca cantidad, pues habla de Christopher Nolan como un director británico, nacido en Londres y pone británico estadounidense, a lo mejor tiene la doble nacionalidad, no lo sé, pero lo que está claro es que cuando una persona tiene bajo su mando la dirección de una película, como es este caso, Christopher Nolan, el guión, es decir, lo ha escrito él y sobre todo también es productor, me está diciendo que ha puesto todo, el dinero, la idea, el documento o el texto y la dirección, es decir, es omnipresente. Luego ya lo demás es coger actores, puedo coger actores como un irlandés, como Cillian Murphy, que es el que hace muy bien, vamos a decir, interpretado, muy bien caracterizado como Robert Oppenheimer. Perfecto. Otros actores de renombre como Robert Downey Jr., que le conocemos por películas como Iron Man, la que hace de mujer de él, que es Emily Blunt, que la conocemos por películas como Destino Oculto, y el que hace de la parte militar, el general Groves, que es Matt Damon, que le conocemos, pues hemos hablado de él, pensaba el Soldado Ryan, incluso con Emily Blunt coincide Matt Damon en la película Destino Oculto, que es una película, yo tengo mucha simpatía por esa película, pero lo que quiero decir con esto es que la película, al ponerles las etiquetas, que ya hablaremos un día de las etiquetas de las películas, le pone la bandera norteamericana. Bien, puede ser que sí, hay un actor que es Robert Downey Jr., que es norteamericano, Matt Damon también, pero hay otros actores como Cillian Murphy, que es un actor que es irlandés, y Emily Blunt, que es británica, y el director que es británico. Es decir, aquí hay una visión de un británico para contarnos una historia. ¿Bien? De una manera distinta, con una narrativa distinta. ¿Por qué? Porque emplea otra técnica. ¿Y qué técnica emplea? La técnica de que no te cuento una historia. Decíamos, el cine está para entretener, para contar historia. Oppenheimer me cuenta una historia, no, 2 no, 3 no, me cuenta 4 historias. Fijaros, 4 historias que hace que yo esté permanentemente, es decir, que no me puedo aburrir, porque cuando creo que hay el plano que más dura 10 segundos. O sea, es la antítesis del plano secuencia, es decir, yo te cuento una cosa, te la cuento en blanco y negro para decir que es de atrás, te la cuento en color para decir que es la versión del otro, con lo cual pues tengo 4 historias. Primero la historia personal,
tengo que ir haciendo un ejercicio mental para separar y etiquetar cada cosa que me van contando. La historia personal de Oppenheimer, un físico importante desde sus años jóvenes, cómo va a Europa, bien, la historia, eso no estoy haciendo ningún tipo de spoiler, simplemente la historia personal. Personal, personal, distingo personal de histórico. El contexto histórico en el que se mueve. Coincide a nivel personal, que va, que se casa, que está con una, se va con otra, lo que sé, que es un hombre que le gustan una serie de cosas. Vale, perfecto. La parte personal. Primera hebra. Y esta me la van soltando como el que lee una novela de Ken Follett, ¿no? En el que me pone un capítulo, me habla de una cosa, se para, luego me habla de otra cosa, luego vuelve en el tercer capítulo. Es decir, me va haciendo un ejercicio de magia, de prestidigitación, para que yo nunca vea dónde está la pelotita o nunca vea dónde está la moneda, como aquellos que hacían lo de los trileros, ¿no? En las películas del gran Pepe Isbert. Repito, una historia personal de su vida, sus hijos, su hermano, su militancia en los partidos de izquierdas en los años 30, o su cercanía con los partidos de izquierda, porque no fue militancia, perfecto. Luego la parte histórica. La parte histórica es muy importante, porque la parte histórica me va contando, haciendo mediante un flashback para adelante y para atrás, y me va a presentar a diversos personajes de la historia, siempre o casi siempre de los Estados Unidos. Porque una película que tiene la bandera norteamericana, aunque el capital, la idea y la forma de narrar sea británica. Ya sabemos que los británicos son muy suyos, con un tiempo a la izquierda, cuando estaban en Europa tenían su propia moneda, es decir, siempre están un poquito consentidos. Y ahí le consienten porque, claro, ¿por qué le consienten? Porque ha puesto el dinero. Claro, el que pone el dinero, el que paga, gana, como decían acá. Luego, la historia personal, primero, o sea, la trenza personal. La trenza histórica, una serie de personajes históricas que van desde el presidente de los Estados Unidos hasta científicos, hasta almirantes, hasta gente peculiar, Einstein, Levi Strauss, etc. La parte científica, que es quizá la que más nos gustaría que nos contasen, y nos la cuentan también muy deslavazada, van saliendo. Nos hablan de la fisión y de la fusión, pero bueno, ya sabemos, no hay que ser muy listo para saber que la fusión es la unión de átomos y la fisión es la separación de átomos. Si todo eso lleva una pérdida de masa, una pérdida y desprende una energía calórica, pues aquella famosa fórmula de E igual a mc cuadrado, la teoría de la relatividad de Einstein, que aparece aquí, en blanco y negro y en color, pues nos da la idea de que cuanto más masa libere yo, más energía calórica puedo hacer, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso lo hago con elementos químicos, etcétera, etcétera, etcétera. No es un documental, los hay también documentales. Pero la tercera hebra, la parte científica. Y la cuarta hebra, muy importante, la parte militar y la parte política. La parte militar, por aquello de que la bomba atómica, con el famoso que se gestó sobre un proyecto llamado Proyecto Manhattan y que derivó en una solución política o una decisión política para concluir un conflicto militar o bélico en este caso, ¿no? Bien, son las cuatro hebras que tengo en esta historia, ¿no? En esta historia que repito que Christopher Nolan consigue que yo no me pueda aburrir. No me puedo aburrir y por eso hay gente que dice, me ha encantado la película, claro, ¿te has enterado? Bueno, hay muchas cosas que no me he enterado. Entonces vamos a ir un poco a delimitar, sobre todo sin destriparla para que cada uno vea y tenga. A mí me parece una fotografía fantástica, porque utiliza unos primeros planos, unos angulares que hacen que yo esté viendo las gotas del agua, las explosiones, esté prácticamente, y sobre todo maneja algo que en televisión se ha perdido, que es el primer plano y el plano frontal. Es decir, ahora si miráis una serie de televisión, todos los planos son laterales. ¿Por qué? Porque como están dos personas hablando, pues no voy a hacer dos tomas para una cosa, no. Él se preocupa de hacer tomas. Y luego hay algún acrónimo que en España se ha traducido mal. Cuando hablan, dice, hay una comisión que dentro de la parte personal, histórica y científica, se mezclan a veces las tres o cuatro, hay una comisión que le quita la acreditación o que le van a decir que no va a tener la misma acreditación que antes. Hay que fijarse mucho para entenderlo, que eso es toda la acreditación. Los que hemos estado a veces durante años, o bien en el ambiente civil o militar, con el mundo de la OTAN, el mundo anglosajón, sabemos que están obsesionados con las acreditaciones. Si no tienes la acreditación, si tienes la acreditación A, entras hasta aquí. Si tienes la B, entras hasta allá. O sea, todo se rige por las acreditaciones. Incluso la acreditación te permite acceder a la información.
Entonces aquí hay vamos a decir, un organismo que aquí le llama la CEA, que es la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, aparte de la FBI, de la CIA, de multitud de nombres que hay que conocer bien la historia de los Estados Unidos para saber quién era Edgar Hoover, quién fue Eisenhower, quién fue Levi Strauss, el poder judío, etc. Todo lo que, pero la CEA, que la citan varias veces, es la Comisión de Energía Atómica. Yo les habría dicho que al castellano pusiesen, en vez de decir la CEA, dijesen Comisión de Energía Atómica. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay una parte que me la tienen que explicar, si no, no lo vamos a entender, y es que esa comisión maneja todos los estudios y toda la información relativa a esa carrera nuclear que se produce a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, principalmente con los soviéticos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esa comisión habla de bombas de hidrógeno, habla de bombas que son mucho más allá de la bomba atómica. Y eso es lo que hace que a él, que es el creador, pues le cuestionan en una especie de sala montada ad hoc, una sala montada para hacer el paripé, le cuestionan el renovarle o no renovarle la acreditación. Tema de venganza personal, tema de lo que sea. Pero es un hombre muy soberbio, Oppenheimer, por supuesto lo vamos a ver desde el minuto 1, con sus convicciones muy particulares y repito que luego pues va a tener un reflejo en la película. Pero repito, una película que está muy bien rodada, con una narrativa extraña por dos motivos. Primero, no porque sea un británico, que es lo de menos, donde seas, sino porque en vez de contarnos una historia que podía haber contado una perfectamente de una manera, vamos a decir, científico y militar, pues no, nos lo cuenta a base de mezclarnos muchas cosas, con lo cual el espectador, con imágenes visuales, con imágenes de explosiones, etcétera, etcétera. Y solo entendemos o comprendemos de un tirón la parte científico, quizás, y sobre todo la parte militar y política. La parte histórica nos viene muy a cuando crean lo de los Álamos, cuando crean no sé qué, cuando el general Groves, en fin, todo eso tenéis que verlo. Muy importante, esta película no es única. Decíamos, es muy raro que aparezca en el 2023 una película en el 2020 que sea original de. Vamos a seguir mirando. Christopher Nolan en 2017 hace Dunkerque, que para unos es una película excelente. Yo la sigo considerando igual, de narrativa rara y de un soldado traumatizado, que casualmente es el mismo soldado que emplea aquí. Es Cillian Murphy. Cillian Murphy, Oppenheimer, caracterizado, más delgado, más huesudo, es el soldado traumatizado en Dunkerque. Bueno, pues si tú quieres contar un conflicto sobre los ojos de un soldado, perfecto, pero tendrás que contar que ese Dunkerque de 2017 procede de una versión de Dunkerque, creo que es del año 53, en el que efectivamente se habla de la operación de 1940, del reembarque en condiciones catastróficas precisamente del cuerpo expedicionario británico, 200.000 hombres, y de 100.000 hombres franceses que fueron sacados de Francia cuando los alemanes tenían esa tenaza cerrada sobre ellos. Bien, una operación que se llamó la operación, creo que recordar, Dynamo, y fue pues una negligencia alemana porque no cerró ese anillo bien, o fue un acierto aliado por poder extraerlo, por lo que fuese. Pero eso fue Dunkerque. Ahora, si tú haces una película en la que me pones a un combatiente traumatizado que lo que busca es sobrevivir, me da igual que sea Dunkerque, que sea Dunkerca, que sea Alcolea del Pinar, donde sea. O sea, no tiene sentido. ¿Qué ocurre? Pues que Christopher Nolan, hay que leer un poco sobre este director, le encanta la matemática, le encanta la visión metafísica de las cosas y por eso nos hace una visión distinta de Dunkerque que a mucha gente les ha embobado y a mí, repito, no me verán que diga que es una película excelente. La he visto varias veces, lógicamente la compras en DVD o en Blu-ray, pero no es una película para mí, para tirar cohete. Y con un fallo muy gordo, pero gordísimo. Al principio de Dunkerque, a los soldados británicos, antes de que intenten rendirse, les tiran octavillas, que era muy típico en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ustedes creen, o vosotros creéis, que se puede mandar octavillas tintadas a color? Pues ahí, el soldado, que es precisamente Cillian Murphy, ese soldado que recoge esas octavillas, que luego las emplea para sus necesidades, pero vienen a color. Yo creo que eso no lo he comprobado, pero me parece muy difícil que se tintase en color. Pero bueno, esas cosas el cine, o en este caso Nolan, se las permite, porque es una visión más de un británico que, repito, es escritor, editor,
productor y director de cine. Y que efectivamente Dunkerque le costó, creo que recordar, 100 millones el coste de la producción fueron 100 millones y el último ranking lleva recaudados más de 525. Luego, esto es un negocio. Es decir, para esta gente el cine, si no da dinero, no es cine, ¿no? Pero volvemos a Oppenheimer, porque sí es importante ver este director, aparte de Interestelar, que es una buena película, pero ver este director qué es lo que nos plantea. Nos plantea un juego de manos, como he dicho antes. Juego de manos. Ahora te hablo de la parte personal de cuando estaba de estudiante, no sé qué. Ahora te hablo de la parte histórica, cuando coincide con estas eminencias. Ahora te hablo de la parte científica, cómo va echando canicas en un bote para ir creando los isótopos, o la parte del núcleo. Ahora te hablo de la parte militar, que incluso se llega a vestir de militar en algún momento. Ahora te hablo de la parte política, cuando el presidente Truman le dice que es un mojigato, que es un llorón, un mocoso. O sea, te va jugando con el espectador. Y sobre todo, otra película, seguía de algo. ¿De qué seguía? Seguía precisamente de una película que es muy peculiar, JFK, Caso Abierto, de Kevin Costner. Si veis esa película o la volvéis a ver, que fue lo de la teoría de la bala única, de la comisión Warren, que para desmontar el tinglao que habían hecho ellos mismos, pues Oliver Stone, creo que es el director, lo que hace es que no deja más de 5 segundos en un plano. Entonces va cambiando. Con lo cual, puedo hacer una película de 3 horas o de 30, que nunca aburro al espectador, porque estoy moviendo la cámara, es decir, es todo lo contrario a los silencios. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí, si os fijáis, va jugando también con el espectador, juega con nosotros, está jugando con nosotros, ¿eh? Entonces, ese aspecto personal. Y luego, hay otra cosa más que querría decir antes de terminar este pequeño análisis, que repito, cada uno tiene que verlo. Yo creo que es una gran película, a mí me ha gustado mucho. Lo que me hubiese gustado es que no me metan las cosas tan con calzador y que las expliquen un poquito mejor, porque me obliga a verla varias veces, ¿eh? Y es que esta película no es única, procede de una, y aquí hay que irnos a la parte histórica, que aquí no está muy bien contada, la parte histórica. ¿Por qué? Aquí hay una parte militar que la encarna Matt Damon, que interpreta al general Groves, pero hay una parte que no se cuenta, y es que hay una película de 1989, es decir, que se puede todavía encontrar, que se llama The Fat Man and the Little Boy, que es el gordito y el chico, o en España creo que se llamó Creadores de Sombras, de Paul Newman. Fijaros, de Paul Newman. Y Paul Newman interpreta aquí a The Fat Man, que es al general Groves, que era gordito y le llamaban Fat Man en West Point. ¿Por qué digo esto? Porque yo no sé si en esta película de Oppenheimer Matt Damon está más grueso porque lo pide el papel o porque realmente haya engordado. Ya no es el soldado Ryan de hace 25 años. Pero no lo sé. En las próximas películas que veamos de él veremos si realmente es que estaba gordo o es que se ha puesto para el papel. Igual que Cillian Murphy no es el soldado traumatizado de Dunkerque, se ha hecho más huesudo, más delgado para aparentar precisamente tal. Repito, Cillian Murphy, irlandés. Robert Downey Jr., estadounidense. Emily Blunt, británica. Y Matt Damon, estadounidense, y el director Nolan, británico. Es decir, la bandera es norteamericana, pero aquí hay muchos seres británicos. Pero quiero decir, hay una película que hay que ver, que es Creadores de Sombra, y ahí sí me cuentan todos los devenires del proyecto Manhattan. Fijaros que yo hasta ahora no he dicho ni a favor ni en contra de la bomba atómica. El que esté pensando en eso, pues va de cráneo. Yo lo único que quiero significar es que esta decisión se toma de manera política cuando los norteamericanos han evaluado las pérdidas que van a tener, porque ya tienen claro que los japoneses no se van a rendir hasta que lleguen a Tokio. Y los analistas, que para eso tienen mucha gente que les hace los análisis, les dijeron en su día, pues mira, aquí va a costar 1 millón de muertos llegar a Tokio. Entonces, eso es lo que hace que tal, luego ya la decisión de objetivos, y sobre todo tener en cuenta que si vais a la lista de muertos en la Segunda Guerra Mundial, millones en la parte soviética, repito, millones en la parte alemana, pero millones y millones en la parte soviética, y creo que fueron 300.000 norteamericanos. O sea que, bueno, a lo mejor eso pesó, y pensar lo que en un país que llegó a movilizar creo que más de 20 millones de combatientes, porque puso a toda la sociedad en armas, por así decirlo, el que le digan que para concluir una guerra solamente en el Pacífico, y que ya están solamente ellos, tienes que perder 1 millón de combatientes. Ahora, eso ya cada uno entra en sus cuestiones morales, cuestiones metafísicas y tal.
Cillian Murphy, interpreta a Oppenheimer, yo creo que lo hace muy bien. Ahí veis una foto original del propio Oppenheimer con el general Groves, que como veis es un grueso, es un general que le gustaba mucho a veces el dulce. Robert Downey Jr. es el que interpreta a ese almirante, hombre así curioso, que es Levi Strauss, el fabricante de los pantalones Levi Strauss. Emily Blunt, que yo creo que trabaja muy bien como en su papel de esposa de Oppenheimer, dentro de sus mismas derroteros, y Matt Damon, que creo que borda muy bien la parte militar. Otra cosa es que el juicio, la pantomima de juicio nos hace meternos en un quinto sendero, que sería el de los juicios militares o juicios de valor, y recuerda mucho a otras películas, ¿no? Pero para mí, de esta película yo destaco, primero, se rescata un poco la figura con más o menos sesgo de Oppenheimer, y segundo, la fotografía, que me parece espectacular. Agradeceros vuestra suscripción, incluso los que ponen las campanitas para que les llegue el mensaje. Es una película que creo que hay que ver sin cuestionarse si estamos a favor o en contra de la energía atómica, la bomba atómica, etcétera, 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 y verla en el contexto. Recordar, nos habla de algo hecho en 1945 y desde el 45 hasta el año 57, incluso hasta el año 61, y luego la estamos viendo en el 2023. Entonces, ya sé que la película está muy bien hecha, es que si no estuviese bien hecha, no sé, ya sería para que se lo mirasen. Muchas gracias por la atención y seguimos en contacto.